Buenas tardes, mi nombre es Máximo Fuentes, estudiante de Ingeniería Eléctrica. Vamos a dar la solución del examen parcial número 3. A continuación, muestro el circuito. En contexto es el siguiente. Tenemos un circuito amplificador de 2 etapas, un circuito en cascada. La primera etapa tenemos un FET, el cual es un modelo 2N5457 con voltaje VGS off de menos 3.5 voltios y un transistor BJT modelo BC5247B. Nos dan los datos del circuito, RC, RC, RC1, RC2, RE, RF y el voltaje VCC. Para la primera pregunta nos piden identificar la topología de realimentación. La identificación correcta de la topología de la red compartida en el circuito estudiado, conformado por dos transistores, uno tipo FET y otro BJT conectados en cascada, con un muestreo de la señal de salida en V0 en el BJT, la cual es realimentada al FET por la fuente hacia punto S del FET. La misma está adaptada para pequeña señal en ambos transistores, como se expresa en la hoja de datos de los semiconductores utilizados en el circuito. El tipo de señal muestrada a la salida, corriente o tensión, y el tipo de señal mezclada a la entrada, tensión o corriente, dan lugar a 4 tipos de topología. El caso que aplica es la realimentación de tensión serie para nuestro circuito, para lo cual nos apoyaremos en el modelo equivalente de tensión a sub B del amplificador. La pregunta B, nos piden el circuito de realimentación y el circuito de amplificación. Se lo muestro a continuación. Este circuito se conecta al colector del BC5247B en serie con un capacitor con una resistencia RF, que por lo general esta resistencia RF es mayor que la resistencia que está más cercana a la Tierra, que es RS2 en este caso. Y todo esto llega al source, a la fuente del 2N5457. El circuito de amplificación es el siguiente. Para la primera etapa del FET actúa como una recepción de tensión, el cual se puede ver como una fuente de corriente controlada con una tensión. La salida está en el drenaje, la cual se conecta a la base del BJT y nos amplifica la tensión, en este caso V0, a la salida. Respuesta C. Se nos pide determinar la ganancia de la red de alimentación. En este caso nos basamos en el modelo equivalente de corriente alterna del transistor FET y la ayuda de la hoja de datos, que fue indispensable para poder determinar los parámetros de GM, RD, R0 y bueno, con esto determinamos lo que fue la conductancia de transferencia directa. En este caso nos dio un valor aproximadamente de 1.3 milisiemens, el cual se encuentra en un rango que indica la hoja de datos. La I de Q, aproximadamente 1.7 miliamperios, nos ayudamos con la ecuación de Shockley. Consideramos que el voltaje VGSQ es un cuarto de V pico, que es igual a VGS menos 3.5, que es el dato que nos dan. Todo eso nos ayudó a determinar el valor de GM, de transconductancia. R0 se consideró que era la resistencia de entrada del BJT. De acuerdo al modelo de pequeña señal se determina dicho valor. A continuación, la resistencia de entrada en este caso va a ser beta por R. Podemos determinar este valor con la hoja de datos también, con ayuda de la hoja de datos. Se utilizó el voltaje de 26 milivoltios entre una corriente aproximada de 2 miliamperios, con un beta mínimo en este caso de 200. Nos dio un R de 13 ohms, RD 33.3K. Finalmente, para la ganancia de tensión del JFET de la primera etapa,
nos apoyamos con la tabla 8.1, en este caso 8.2, perdón, la tabla 8.2, que nos dice que la ganancia de tensión va a ser menos Gm por Rd en paralelo con RL, que en este caso RL es R sub 0, que es la ganancia de entrada de la resistencia de entrada del BJT, sobre 1 más Gm por Rs. Finalmente nos dio un valor de menos 0,9723 aproximadamente. Para la ganancia de voltaje de la segunda etapa, igual nos apoyamos con una tabla para este modelo de emisor común, que va a ser menos beta entre H y E. HI es beta por RE. Finalmente la ganancia de voltaje 2 de la etapa 2 nos dio menos 195,27. El producto de las dos ganancias nos da la ganancia de voltaje total del circuito en cascada. En este caso 189,79. La pregunta D. Se nos pide determinar la resistencia de entrada de la red de realimentación. Solución. La impedancia de entrada de la red sin realimentación será la del amplificador de la etapa 1 del FEC, la cual es idealmente un circuito abierto, en este caso infinito, es muy grande. Según la tabla 13.14, el análisis del amplificador realimentado del libro Electrónica Integrada, con este libro nos apoyamos, el Jacob Millman, nos dice que la resistencia RIF, que es la resistencia de entrada de la red de realimentación, va a ser RI por D, por el factor D, que en este caso este factor va a ser 1 más beta por A, donde beta es el factor de realimentación, el cual representa un porcentaje. Eso se multiplica por la ganancia. Como la resistencia de entrada es infinita, porque es idealmente un circuito abierto, la resistencia de entrada de la red de realimentación es infinita. Se nos pide determinar también en la pregunta de la resistencia de salida de la red de realimentación. La denotamos con RF'0F igual a R'0 entre D, según la tabla 13.14 del mismo libro de electrónica integrada. Aquí vemos la tabla en contexto. Nos ayudamos con esta tabla y vemos las características, la topología, para nuestro caso tensión serie. Finalmente, la resistencia de salida de la red de realimentación nos dio un valor de 139,079 ohms. En este caso, la resistencia de salida sin la red de realimentación es el paralelo de RC con RF más RS2. Determina la ganancia de tensión del circuito en lazo abierto. Para este caso vamos a multiplicar el factor de realimentación por la ganancia de tensión. Nos dio un valor de 17,5. Se nos pide determinar también la ganancia del circuito de amplificación en lazo cerrado. Aquí vamos a aplicar la fórmula para el lazo y nos da lo siguiente, que la ganancia va a ser la salida entre la entrada. En este caso tenemos la ganancia de voltaje total entre 1 más el factor de realimentación por la ganancia de voltaje total. Nos da un valor de 10,398. Bueno, otra cosita para denotar y comprobar que está bueno esta ganancia de voltaje en el lazo cerrado. Hay una ecuación que creo que no la escribí aquí, pero creo que si la digo se puede interpretar. En este caso tenemos una resistencia RF y una resistencia R2. La ganancia también en la práctica, a veces por lo rápido, también se puede determinar como la ganancia de voltaje en lazo cerrado, como la resistencia RF sobre RS2 más 1. O sea, serían 10 kilo ohmios sobre 1 kilo ohmio serían 10
10, un valor de 10, más 1 daría un valor de 11, el cual se aproxima muchísimo a 10.398. Entonces quiere decir que la solución está correcta para la ganancia del circuito de amplificación en lazo cerrado. Se puede comprobar. Esa fórmula se utiliza mayormente cuando los transistores tienen ganancia infinita. En este caso no, pero es una aproximación. Bueno, les voy a dejar un enlace del video que se vio, donde se supo esa fórmula que se dijo aquí. Bueno, eso es todo. Adiós.